en 678. El caso Bolt, Chicone, Mañeto, Vudú. 678 habla de todo. ¿Por qué la Corpo no? Las mafias, cuyo principal referente en nuestro país es el señor Mañeto, pero también tiene actores menores que lamentablemente llegan hasta el Poder Judicial. La tapa de hoy del diario de Mañeto muestra la baja calidad institucional de parte del sector judicial de la República Argentina. Clarín de hoy. Prueban la conexión Vudú-Van de Bruele. Ayer la justicia allanó en Puerto Madero el departamento de Vudú. Juana Manso 740. Personal judicial y de gendarmería entra al edificio de Puerto Madero para allanar la propiedad de Vudú. En un trámite que tiene secreto de sumario, estén esperando los periodistas a los funcionarios del Poder Judicial, habla de la bajísima calidad institucional de parte del sistema judicial de nuestro país. Macri aumentó el ABL hasta 500%. Clarín es el boletín oficial del PRO. Está confirmadísimo. Tapa de página 12 de hoy. Barrido y limpieza. Las boletas porteñas de alumbrado, barrido y limpieza llegan con aumentos de hasta un 500%, muy por encima del 66% promedio que se había anticipado. Desde que llegó a la jefatura de gobierno, Macri ya aumentó todos los impuestos. A ver, diario Clarín de hoy, tapa. Título principal, prueban la conexión, Vudú, Van de Bruele, margen inferior, un muerto por el furioso temporal. Además, reacción de Brasil, el secretario de Cultura. A ver, arriba, la cárcel y Batman. ¡Oh! No hay nada. La dictadura cívico-militar, la complicidad de Fontevecchia, otro deschave del profe Romero. La lectura de la última edición de la revista Noticias. Un suplemento que hizo, que es La prensa, el golpe y Malvinas. Bien. ¿Sí? Una selección de las tapas que sintetizan el clima de confusión y miedo que reinó horas previas al golpe de Estado y la urgente complicidad ensayada por los medios que en demasiados casos llega al ridículo. Bien. ¿Y qué hace? Sobre todo se la agarra con Clarín y La Nación. Bien. Fíjate lo que decía Clarín: inminencia de cambios en el país, aguárdense decisiones en un clima de tensión, decía La Nación. ¿Qué hacía Editorial Perfil en ese momento? ¿Qué hacía Noticias? Sacaba una revista. Noticias se llamaba en realidad La Semana. Esta era la revista que sacaba Editorial Perfil. Director editorial Jorge Fontevecchia. ¿Quién era el director de redacción? Samuel Chiche Helblum. Por ejemplo, ahí está Mario Benjamín Menéndez, hijo. Ahí está. ¿Cómo está soldado? Bien, mi general. Bien. Estaba prácticamente dictado del Estado Mayor Conjunto, claro. Lo que escribía. Los heridos suelen pedirle un favor al general, volver a la pelea. Eso casi un mes antes de la rendición, ¿no? Exactamente. Casi que me voy hasta el fin del mundo a buscarte. Casi que me cuelgo y no puedo volver. Casi que me pierdo tus ojitos de antes, siempre expectantes, siempre soñar. Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro. Prefiero entregarle al mundo lo cierto. Casi que me muero sin conocerte. Casi que me quedo sin bailar. Suerte que te vi cantando, correteando por ahí. Qué suerte, igual te vi bailando. Me di cuenta de tanto. Diego no nos para de conmover. Hola, Maradona en Dubai. Oh, 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 Maradona. Waswawi. Hola, mi Maradona en Dubai. Hola, mi Maradona en Dubai. Maradona بجماعتنا سويتونا
صفقتك صفقة معلم والوصل بك فرحونا. Jueves musical con una visita de lujo. El Carnota Bueno. Catalina sabía el argumento de la sábana rota por amor. Me soplaba la letra con su aliento y nos iba surgiendo esta canción. ¡Despega! 678. Un programa sin código. Se detuvo. ¿A dónde? Creo que más o menos debe estar a 6, 7, 8 cuadras. No, 6, 7 o 8 cuadras. ¿Me estás cargando? 12, 13, 14, 6, 7, 8. Decime, guíame, hermano. Qué suerte que te vi. Yo tantas ganas de amarte. Suerte igual te di. Me cayó la ficha de quién sos. La suerte es amiga de la acción. Buenas noches, bienvenidos una vez más a 678. Vamos a estar hoy hasta las 10:30 de la noche. Tenemos un programa cargado, pesado, denso, pero muy lindo porque al final ya vieron que va a haber música y de la mejor que tenemos en el país. Hoy nos acompaña, muchas gracias compañeros por haber venido. Vinimos con mucho gusto. Ay, claro, me emociona. Y obligados también. Está bien, el gusto obligado es todo un tema que lo podemos debatir no un somos día. libres, no somos libres. No, ya lo dijo Ernesto. Nos visita hoy Victoria Colombo. ¿Qué tal? Victoria es comunera del Frente para la Victoria de la Comuna 4. Son todos los barrios del sur, Parque Patricio, Pompeya. ¿Son toda tu familia? La hinchada. Gracias, la familia Colombo. Bueno, gracias por haber estado acá. Vamos a estar hablando de los toquecitos que hizo Mauricio en el ABL y en los impuestos, que nos han subido hasta un 500%. A mí creo que más o menos me vino por ahí. A mí también. Después, bueno, viste, hay que mudarse. También nos visita el señor Hernán Brienza, politólogo, escritor, periodista. El hombre escribe El Tiempo Argentino, escribe libros, El Loco Dorrego, entre otros. ¿Cuál otro, Hernán? Valientes, el caso Fonberni. No, el caso Fonberni, ese me quería acordar. Lindo, tienen todos temas agradables. Sí, todos no, temas Dorrego, para la familia. A Dorrego lo mataron, lo fusilaron, lo cortaron en pedacitos, así que tampoco es demasiado agradable. Claro, que digamos. termina mal. Se termina mal. Un libro que termina. En las biografías tienen eso, que la gente termina muriendo. Claro, es un chiste tonto, pero... No, pero no lo había pensado. Pero efectivo. Bueno, y el lujo de hoy es el señor Raúl Carnota. Músico, compositor, autor, guitarrista, bombisto. Desde los años 70, desde chiquito así. Ya andaba acompañando a Susana Rinaldi, a Tejada Gómez, no me acuerdo más, a todos esos grosos, Quintana Lima, a los Huancahuá, Enrique Llopis, y después, bueno, en realidad explotaste con El Grito Santiagueño, creo. Ahí fue. Explotaste, pero te armaste de vuelta, te veo. Eso fue gracias a Mercedes. Mercedes tomó ese tema, lo grabó y yo aparecí de golpe de la nada. Claro, bueno, y te ha cantado Mercedes Sosa desde Los Chalchaleros, Mercedes Sosa, Diana Herrero, barriendo con todo. Bueno, muchas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. Vas a tocar al final del programa un par de cosas con las cuales no estoy de acuerdo, porque yo quería escuchar El Grito Santiagueño. Bueno, en general es lo que quiere escuchar toda la gente, pero yo soy un especialista, mira la bandera que tengo, un especialista en llevar la contra. Está muy bien. Bueno, gracias por estar acá. Una alegría. Estábamos esperando al señor Fernando Amato, pero acaba de llegar, así que ya no lo esperamos más. Amato, como ustedes sabrán, es periodista, es escritor, licenciado en Comunicación Social, subdirector, subdirige. Editor.
Subeditor, no subdirector. No, de... no me subas. No, está bien. Respetemos. Bueno, pero no te lo mereces, me parece. Caras y Caretas. De Caras y Caretas. Y entre otras cosas. Sí, acabo de sacar un libro que se llama Gabriela, que es una biografía de Gabriela Michetti, que salió esta semana en las librerías. Así que de paso hago el chivo. ¿De verdad o es un chiste? No, de verdad. Te lo juro. Te lo ¿Está juro. buena? Y es una historia muy interesante. Hay una historia de vida muy importante atrás. Una historia muy linda. Bueno, gracias por estar acá. Por favor. Tenemos, por supuesto, hoy vamos a estar hablando de estas cosas tremendas que pasan. En el caso Bolt, Ciccone, Magneto, Vudú, la connivencia, monopolio, poder judicial y todo lo que nos tira Clarín por la cabeza. Lo vemos. El caso Bolt, Ciccone, Magneto, Vudú. El monopolio opositor obtuvo otra primicia. De entrada nomás, debemos felicitar al monopolio opositor y a sus afines por enterarse tempranamente del allanamiento y poder así dar otra primicia. Es, en cambio, triste el accionar en este punto del fiscal y del juzgado, siendo evidentes las filtraciones en ambos sitios. Quiero volver a decir que como ministro de Economía de la República Argentina no llevé adelante ninguna acción para favorecer a la empresa Ciccone. Lo único que hice fue responder una nota que me remitiera la Administración Federal de Ingresos Públicos. Y yo con toda claridad contesté que es política de nuestro gobierno cuidar el empleo y las firmas estratégicas. Quiero avisarle también esto a Clarín. Nosotros no alentamos las políticas que alentó Clarín para llegar al 25%, sobre todo La Nación más que Clarín en este caso, para llegar al 25% de desempleo y casi la destrucción de la República Argentina. El brutal ataque a las instituciones que se está llevando adelante desde las mafias y sus esbirros. Las mafias cuyo principal referente en nuestro país es el señor Magneto, pero también tiene actores menores que lamentablemente llegan hasta el Poder Judicial. La tapa de hoy del diario de Magneto muestra la baja calidad institucional de parte del sector judicial de la República Argentina. Clarín de hoy. Prueban la conexión Vudú-Van de Bruele. Ayer la justicia allanó en Puerto Madero el departamento de Vudú. Juana Manso 740. Personal judicial y de gendarmería entra al edificio de Puerto Madero para allanar la propiedad de Vudú. Se nos critica a nosotros por haber adelantado lo que iba a pasar en el expediente, pero ese es nuestro trabajo, digamos. A mí me parece muy obvio aclarar esto, pero los periodistas nos dedicamos a eso, averiguamos lo que está por pasar y contamos lo que está por pasar. Eso es lo que la gente espera de nosotros. No es un delito investigar las cosas y contar lo que está por pasar, es exactamente lo contrario. Estamos haciendo nuestro laburo. La tapa de hoy del diario Clarín demuestra con toda claridad una ilegalidad, a menos que supongamos que los juzgados en la Argentina son agencias de noticias. En un trámite que tiene secreto de sumario, estén esperando los periodistas a los funcionarios del Poder Judicial, habla de la bajísima calidad institucional de parte del sistema judicial de nuestro país. Párrafo aparte merece el vocero principal de Magneto, Adrián Ventura. Con relación laboral de cama adentro, minuto a minuto nos ilustró sobre la postura de su jefe. Adrián Ventura para contarnos un episodio que, bueno, sigue resonando, ¿no? Sí, un inicio, un pequeño temporal político, una medida que sorprendió al vicepresidente. El juez había reclamado, vamos a avanzar si aparecen pruebas de la vinculación de Vudú y Van der Bruele. Allanamientos donde comienzan a encontrar pruebas que vinculan al vicepresidente Amado Vudú con Van der Bruele. Adrián Ventura, contanos. A ver, tratemos de poner en claro las cosas. ¿Por qué se lo está investigando a Amado Vudú? Estamos con Adrián Ventura aquí. Sí, una conferencia del vicepresidente de la Nación. Vamos a explicar lo que Vudú dijo. ¿Cuál sería el próximo paso que tienen que dar los abogados de Vudú? El próximo paso judicial seguramente va a ser un peritaje de las comunicaciones telefónicas.
Adrián, la cuestión de fondo en todo esto es si llevó adelante acciones como ministro de Economía Vudú o no para favorecer a Chiconé. ¿Hay una figura penal por la que está siendo investigado Vudú? El monopolio opositor sigue sin referirse en investigar a Volt, a su titular Tabanelli y a Gabela, lo cual demuestra que muy poco les interesa la verdad. Me gustaría explicar por qué le dieron tanta bambolla a esto, por qué estaban todos los medios esperando la llegada de funcionarios judiciales. Y es por el berrinche, la bronca que operó sobre el fiscal y otros funcionarios cuando pensaban que cerraban un círculo llevando a declarar al señor Gabela al juzgado. Tapa del diario Tiempo Argentino de hoy. Lautaro Mauro, asesor del gobernador Scioli, desmintió a Guillermo Gabela, ejecutivo de la empresa. Un testigo clave derrumbó el ataque de Volt contra Vudú. El director de la compañía, señalada de montar la embestida contra el vicepresidente, declaró en la justicia que un amigo de Vudú lo había presionado porque el gobierno quería quedarse con Ciccone. Gabela había afirmado que Mauro presenció ese apriete, pero ayer, durante un careo, el testigo descalificó la versión y el empresario fue denunciado por falso testimonio. Gabela no es un personaje mayor. Es un operador político del señor Tabanelli, que es otro mafioso, que es el titular de la firma Volt, que tiene hace años el juego de la provincia de Santa Fe, de la provincia de Buenos Aires, contratos con la ciudad de Buenos Aires, por adjudicación directa. Nadie lo investigó. Pero ¿qué pasó con el señor Gabela? Lo llevaron a declarar. Hizo una declaración en la cual citó a un tercero, un tal señor Lautaro, como que era el que había sido la persona que había organizado una reunión con Núñez Carmona. Entonces el fiscal lo llamó a Lautaro Mauro. ¿Saben una cosa? Declaró todo lo contrario a lo que había dicho el señor mafioso Gabela. Esto, fíjense, no salió al día siguiente, no estaban los periodistas. Como decíamos, el monopolio y sus afines, casi como si tuvieran intereses, ignoran olímpicamente el eje Volt, Tabanelli, Gabela y en su alocada y eterna embestida contra Vudú, recurren a todo tipo de chicanas. Veamos esta. Lo mismo que ayer, ¿no? Ponían los periodistas de anticipación, allanan la casa del vicepresidente. Allanan la casa de Amado Vudú. Bueno, la información habla de un allanamiento en la propiedad, en la vivienda del vicepresidente de la Nación, Amado Vudú. Un vicepresidente de la Nación al cual le allanan el domicilio. Debe haber razones más que suficientes para allanar el domicilio del vicepresidente de la Nación. Claro, porque más Vudú. Clarín.com. Allanan la casa de Amado Vudú en Puerto Madero. Requisan el departamento de Juana Manso 740 que el vicepresidente le alquila a Fabián Caroso Donatielo. Twitter de Diego Iglesias, periodista. El abismo entre el título y la bajada de Clarín en su edición digital deberá quedar en los anales de la manipulación comunicacional. Allanan la casa de Amado Vudú en Puerto Madero. Requisan el departamento que el vicepresidente le alquila a Fabián Caroso Donatielo. Una medida como esta, el allanamiento del domicilio del vicepresidente, es el donde vive actualmente Vudú. Es decir, que el allanamiento se está dando en el lugar donde reside Amado Vudú, en Puerto Madero. Otra vez no era así. Era un domicilio que es de mi propiedad, pero que se encuentra alquilado. Tan burda fue la malintencionada mentira que al rato debieron rectificarse. Clarín.com, minutos después. Allanan una propiedad de Vudú en Puerto Madero. El allanamiento de un departamento que es propiedad de Vudú en Puerto Madero. El departamento fue alquilado a Fabián Caroso Donatielo, pero el departamento estaba desocupado. Una medida como esta, el allanamiento del domicilio del vicepresidente, es el donde vive actualmente Vudú. Es decir, que el allanamiento se está dando en el lugar donde reside Amado Vudú, en Puerto Madero. El departamento fue alquilado a Fabián Caroso Donatielo. Adivinen quién repitió una mentira. La prensa realmente fue
vergonzosa. De la prensa oficial. Ah, de la prensa oficial. Sí, porque creo que Clarín miente, no es un domicilio de vudú, es una casa de vudú. No, es que aparte nunca se dijo que era el domicilio de vudú. Un vicepresidente de la Nación al cual le allanan el domicilio. Allanar el domicilio del Claro, porque vicepresidente de la más Nación. vudú, una medida como esta, el allanamiento del domicilio del vicepresidente. Nunca se dijo que era el domicilio de vudú. La prensa ya realmente fue vergonzosa. Volviendo a la conferencia de prensa del vicepresidente, rescatemos otros tramos salientes. Estaban desesperados buscando la foto de Vudú con Van der Broel, foto que no existe. Y esa foto cerraba la causa porque era la prueba de toda una cuestión que no existía, que no existe. Sin embargo, cuando hay fotos nadie dice nada. En el caso Martins, caso en el cual Mauricio Macri aparece la foto, no hay allanamientos, no hay domicilios, no hay nada. Parece ser que los esbirros de Mañeto tienen que quedarse tranquilos en esos casos. Uno nunca termina de entender si es por alguna cuestión que tiene que ver con alguna contratación o tiene que ver con el armado político que intentaron hacer en las elecciones del último año y que fracasó. Fíjense ustedes la doble vara y el doble estándar de aquellos que se dicen periodistas y son esbirros de un mafioso. En un país en el cual el principal anunciante de los medios de prensa eran las AFJP, no nos tembló el pulso sabiendo que estábamos terminando con una mafia. Una mafia que, entre otras cosas, le sirvió a Mañeto para colocarle acciones a las AFJP a 32 pesos la acción, que en pocas semanas valían menos de 15 pesos. Mañeto y su banda no tuvieron ningún inconveniente en robarle la plata a los futuros jubilados. Bien vale repetir la encendida defensa de Ventura a su empleador. Criticó a muchas personas. Si uno Bueno, presta al propio atención, Héctor Mañeto, digamos, Bueno, lo mencionó sí. como 4 o 5 veces. Bueno, lo mencionó como el Al jefe grupo de la Clarín, mafia, claro. a Héctor Mañeto. La verdad, un despropósito. ¿Por qué el señor Ventura y Sherlock Holmes, la nata, en lugar de descalificar, siguen sin referirse a la estafa que el monopolio de Mañeto realizara a los jubilados? Saca Brienza. Saca Brienza. Bueno, yo quiero voy a hacer el camino al revés. Yo quiero creer que Vudú tiene relación con Van der Broel. Porque me lo dice Clarín y digo, pruebas en la conexión Vudú-Van der Broel, y empiezo a leer y dice, el vice había dicho no conocer a quién fue señalado como su testaferro, pero ayer la justicia allanó en Puerto Madero el departamento de Vudú y la administración. Hallaron un recibo de despensa a nombre de Van der Broel y emails al consorcio dirigidos por él. Este hombre es quien maneja la ex Chicone, clave en el negocio de la impresión de billetes. Un testigo declaró que el socio del vice presionó por esa firma. En esto parece que los datos son ciertos. Ahora, lo que es más interesante lo que esconde esta tapa de Clarín que lo que está diciendo. Porque lo que esconde esta tapa de Clarín es que Van der Broel no le paga las expensas a Vudú, le paga las expensas a Donatielo. En todo caso, el que conoce a Van der Broel es Donatielo, no es Vudú. Ahora, la trampa que tiene este titular y esta bajada a uno le hacen creer que evidentemente Van der Broel le pagaba las expensas a Vudú. Todos sabemos, todos los que alquilamos, quizás hay gente que no alquiló nunca en su vida, pero los que alquilamos o los que tienen propiedades y alquilan saben que las expensas son pagadas por el inquilino, no son pagadas por el propietario. Generalmente las paga el inquilino. Por lo tanto, Van der Broel lo que hizo no fue pagar los impuestos y las expensas de Vudú. Le pagó a Donatielo. Entonces, cuando vos vas a buscar la conexión de Vudú y Van der Broel, se cae automáticamente la sociedad. Y es muy difícil para Vudú tener que explicar que no conoce a Van der Broel. ¿Por qué? Porque lo que hay es una inversión de la prueba. Tiene que demostrar que hay algo que no existe. En realidad, lo que tendrían que demostrar es la existencia de esa relación, porque todavía no está demostrada esa existencia de la relación. Si yo quiero creerle a Clarín, todavía no puedo creerle porque no hay una relación que muestre fehacientemente el conocimiento de Vudú y de Van der Broel. Y me parece que ahí es donde falla, donde se cae absolutamente esta investigación. Cuando vos vas a buscar una voz autorizada en el diario Clarín, no la encontrás, pero hay un recuadrito donde hay una voz autorizada que dice la ex esposa.
La ex esposa es Laura Muñoz, estaba despechada con Van der Broel, y la certeza que tiene Muñoz para decir que se conocen es que intuyo que en el departamento de Vudú vivía Van der Broel. Entonces, es la prueba más importante que tiene Clarín hoy, es la intuición de Laura Muñoz. Ni siquiera la certeza, el conocimiento científico, la prueba, pero el por indicio, ahí es una intuición lo fuerte. que tiene es la intuición de una mujer despechada. La verdad es que a mí me parece deplorable la investigación periodística que hace Clarín, porque no está demostrado absolutamente la conexión. Si yo quisiera creer que esa conexión existe, no tengo datos certeros para poder sostenerlo. Y esto es lo peor. Yo digo, no, si uno mira con ojos inocentes, puede decir la conexión no existe hasta ahora. Ahora, si uno quiere ser maligno y quiere decir, bueno, hay una conexión, no tiene posibilidad de probarla. Y lo grave es cuando vos vas a la página 5 de Clarín y encontrás cuál es la verdadera operación política que hace el señor Mañeto a través del diario Clarín y a través de Eduardo Van der Koy. Dice: el allanamiento en un departamento de Puerto Madero, un duro golpe para Vudú con secuelas que afectarán a Cristina. Ahí ellos mismos dicen a qué van. Digo, van a golpear a Vudú porque quieren pegarle a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué quieren pegarle a Cristina Fernández de Kirchner? Porque Vudú es el hombre político que eligió ella como su vicepresidente. Entonces, lo que están intentando hacer es montar una novela en contra de Amado Vudú. ¿Para qué? Para desprestigiar la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de poner a su vicepresidente. Más claro, hay que echarle agua a esto. Yo no sé cuánto más se puede llegar a sospechar de esto. Yo creo que Amado Vudú, el vicepresidente, cuando habló en la conferencia, apuntó muy fuertemente a Rafecas. Yo creo que hay que estudiar seriamente qué pasa con el fiscal Rívolo. Porque me parece que las filtraciones no sé si pasan por el juzgado o pasan por la fiscalía. Yo he hecho policiales muchísimos años y es cierto que algunas veces uno tiene información de lo que va a pasar, pero en un caso tan sensible como la investigación a un vicepresidente de la Nación, que el principal grupo que hace las denuncias, que es el grupo Clarín, que parece estar asociado al grupo Volt, esté presente en el allanamiento que hace la justicia, eso es una filtración política, periodística que hace el propio Poder Judicial. Hasta el domingo Rafecas dijo en el diario Perfil que si lo hubiera hecho en el diario Tiempo Argentino yo podría sospecharlo porque estoy tratando de encontrar los vínculos entre Vudú y Van der Broel, pero lo dijo en el diario Perfil. El juez Rafecas dijo: señores, yo no tengo pruebas, hasta acá no tengo pruebas, dijo Rafecas. Sí. Estaba la causa caída y se vuelve a montar un operativo sobre esta filtración que hacen. ¿Es Rafecas el que da la cara en Perfil diciendo que no tiene pruebas, el que filtra después la información? ¿Es Rívolo el fiscal que tiene ansia de protagonismo, como dicen muchísimos que están muy cercanos a la causa? Y me parece que esto es lo que hay que tratar de investigar. Y sí me parece gravísimo que un medio de comunicación como Clarín tenga la posibilidad de día a día, gota a gota, como una tortura china, a ir administrando datos e información. Cuando vos tenés toda la información, y esto Alberto Amato lo conoce, Fernando, que nos conocemos de hace muchísimos años, y él es mejor investigador que yo, sabe que cuando uno tiene una investigación, trata de tirar toda la carne al asador. ¿Por qué? Porque vos tenés que demostrar que lo que estás diciendo es cierto. Cuando vos tirás datos de a poquito, los vas dosificando, los vas mostrando para poder hacer la mayor cantidad de etapas posible, lo que estás haciendo es una operación política, porque no tenés la información concreta. A mí me da la impresión de que la cuestión política de fondo es intentar un planteo destituyente, tanto como hacia Amado Vudú como a la Presidenta de la Nación. Y en este sentido creo que sí es grave institucionalmente lo que está ocurriendo. Está claro, además me parece que no está en juego la verdad. Digo, Hernán mencionaba la tapa de Perfil, digamos. Y ahí se ve claramente que los medios ya han juzgado. La tapa es Vudugate, 2 puntos, Rafecas diciendo: no tengo pruebas que incriminen a Vudú. Claro. Vudugate, no tengo pruebas. Todavía. Todavía. Sí, pero todavía. Pero Vudugate no tengo pruebas. Bueno, aparece acá un nombre que a mí me sorprendió, se los quiero comentar porque a lo mejor mi propio interrogante sirve para que alguien opine. Nombró Vudú a Rafecas. Desde hace unos días yo estaba invitado a la presentación del libro Solución Final de este juez, que fue muy elogiado por la crítica y por diarios y por medios que no tienen la sospecha que tiene el Grupo Clarín. Por ejemplo, Tiempo Argentino, Miradas al Sur, Radio Nacional, programas que tiene. La presentación del libro de Rafecas
fue hecha por el juez Zaffaroni, por el periodista y escritor Mario Weinfeld y por el ministro Sileone. Es decir, yo tenía una imagen, yo no, ignoro los vericuetos del Poder Judicial, no sé si ustedes conocen más que yo. Entonces, cuando me nombran a Rafecas de esa manera, dije, bueno, es un tipo, además el libro trata sobre el Holocausto, sobre lo terrible que ha sido que el Estado domine la represión de esa manera, etcétera, etcétera. Yo me preguntaba, ¿por qué el vicepresidente de la Nación, que supongo que tiene buena información, esto es para ampliar tu comentario con alguna bifurcación, ¿por qué el vicepresidente de la Nación, que tiene seguramente información, podía haber dicho vagamente, alguien del juzgado, alguien de la justicia, un pinche, el gendarme de la esquina, pudo haber infiltrado la información, nombró Rafecas? Por lo cual yo, que soy un ignorante, me quedé con el Rafecas héroe de la Biblioteca Nacional y con el Rafecas culpable, si se quiere, por lo menos sospechado, del vicepresidente de la Nación. Me parece que es muy importante, que es lo que empezó haciendo Hernani, que me parece que es fundamental, separar la cuestión judicial de la operación político-mediática. Son dos cuestiones en donde llama la atención desde el hecho de Rafecas saliendo en Perfil el domingo diciendo que no tenía nada contra Vudú, y ahí va la secuencia. Perdóname, ese reportaje te llamó la atención. Sí, me llamó la atención. Pero ahí va la secuencia también que viene post ese reportaje, que es la declaración de Guillermo Gabela, el hombre de Volt. Después viene la secuencia de Lautaro Mauro, el hombre que trabaja para Scioli, desmintiéndolo a Gabela. Inmediatamente secreto de sumario y allanamiento. Digo, pasa todo ahí inmediatamente después de ese reportaje. Lo que yo no tengo la información es si eso fue, la secuencia esa después viene por el juez o porque todo eso se hace por pedido del fiscal. Claro. Entonces no sé dónde viene, pero lo evidente es que, con todo lo que comentó Hernán al principio, es que judicialmente no hay no hay fuerza para inculpar a Vudú, ya sea por el pago de las expensas, porque era obvio que el pago de las expensas era para Caroso Donatielo, digamos. No es que se la pagaron a Vudú las expensas. Claro. Los expedientes judiciales suelen ser tan complejos y engorrosos que es muy difícil explicarlos, bueno, en un programa de televisión, ni siquiera en un libro son fáciles de explicar, que tenés mucho más para explayarte. Y es evidente que acá hay toda una parte que no se cuenta, digo, como no aparece Volt, no aparece un montón no aparece Gabela, no aparece la denuncia por falso testimonio contra Gabela, digo, todo eso no aparece. Y ahí empiezan a aparecer las operaciones mediáticas, que bueno, la explicaron muy bien todos ustedes, en donde es evidente que el tema es hacerle pagar un costo a Vudú, que, como él bien dijo en la conferencia de prensa, es vicepresidente por el 54% de los votos de los argentinos, porque yo he leído mucho, sobre todo en las redes sociales, colegas pidiendo la renuncia de Vudú. Claro. Ahora, Fernando, hay que hacer algo más, porque pongámosle que Vudú y Van der Bellen se tomaron un cafecito. Eso no dice absolutamente nada de que Vudú haya hecho lobby en favor de Chicone. Porque la verdad es que tampoco prueba eso. Que yo soy, me he sentado a comer y a tomar café con Dante Palma y yo no soy cómplice de las cosas que ha hecho Dante Palma. Es que es muy difícil, ni siquiera el conocimiento entre Van der Bellen y Vudú es prueba suficiente. Prueba suficiente para que haya un caso Vudú o un ahora, caso Vudú Van der Bellen. también hizo, que acá no está en el informe, unas acusaciones, unas denuncias muy graves en cuanto al funcionamiento de la justicia, que le fueron a ofrecer aceitar su relación con la justicia más de una vez, ¿no? Sí, yo creo que nos estamos jugando mucho en esta partida, porque primero quiero decir que sigue siendo el tema central conocer la verdad. Conocer la verdad sigue siendo el tema central. Ahora, después de la conferencia de prensa del vicepresidente de la República hoy, hay muchas otras cosas que nos interesa saber. Y me parece que el gobierno ha adoptado una actitud de ofensiva política, como tiene que ser, porque esto está planteado en términos políticos. Lo judicial, como todo lo que estamos diciendo lo revela, es una especie de nota al pie de página. Acá lo que se está jugando es cuánto costo se le puede hacer pagar a Vudú y en correspondencia cuánto se debilita el liderazgo de Cristina Kirchner. Y me parece que decirle a la sociedad argentina qué es hoy el Poder Judicial,
cuál es la pus que tiene el Poder Judicial, cosa que creo que todos sabemos, que a nadie nos sorprende en nuestra inocencia, pero creo que es un asunto muy importante porque acá se está hablando de plata, se está hablando de negocios, se está hablando de tramas que unen Poder Judicial con medios de comunicación. A mí me parece que lo de la Nata es muy grave, porque yo no sé si la Nata tiene conciencia de que esa supuesta avivada periodística convierte un acontecimiento judicial en poco menos que un golpe institucional paródico, porque no hay ninguna condición para un golpe institucional. ¿A qué te estás refiriendo? A lo que dice la Nata de que el periodismo tiene que adelantar. Acá no hay adelanto del periodismo, acá hay colusión delincuencial entre el grupo Clarín y alguien que yo también espero, como Hernán, que no sea Rafecas, pero Vudú dijo Rafecas. Yo no estoy ni a favor ni en contra de Rafecas porque no tengo ningún elemento para estar a favor ni en contra, pero sería muy bueno que Rafecas explique por qué el allanamiento, por qué estuvo Clarín, por qué Perfil el domingo dice todavía no hay pruebas contra Vudú. ¿Por qué todo eso? Así como a los políticos les pedimos que den la cara, que hablen, que expliquen sus acciones, también el Poder Judicial está obligado como poder constitucional y democrático a dar... Acá ya no se trata de hablar por los fallos. Acá ese hombre habló por fuera de los fallos y ahora por fuera de los fallos tiene que aclarar qué es lo que dijo y por qué hizo lo que hizo. Aparte, si me dejas una cosita con el tema de las ramificaciones que tiene esto. Yo me acuerdo que el año pasado, el CN23, yo hice una columna, por eso me lo acuerdo, en la misma época, más o menos, en que le daban a Macri el tema de las computadoras, el gobierno de la ciudad, al grupo Clarín, también había salido el escándalo de Bolt con las boletas al gobierno de Santa Fe. Digo, esto se habló el año pasado, ¿no? Digo, no es que Volta aparece ahora, como ya se habló el año pasado del grupo Clarín, con Wiener en Santa Fe, con Macri en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, a raíz de eso, hoy el vicepresidente lamentó que ese tema, por ejemplo, u otros temas que los comentó aquí cuando vino, creo, el tema de lo que había pasado con Volt, que tuvo la licitación directa para hacer la boleta única en Santa Fe. Nadie investigó a Tabanelli, nadie investigó esa punta, que no es una punta, porque en realidad es relevante. Lo de Santa Fe, de lo que da cuenta es de la sociedad de Volt con Clarín, porque Volt en Santa Fe subcontrata o contrata a una empresa de Clarín, de modo tal que son socios. No es casualidad que hagan... Hoy, incluso en La Nación, aparece el nombre de Gabela como un testigo importante. Ni siquiera lo presentan como el operador de Volt. Eso es realmente yo pocas veces he visto una operación tan bestial y tan desatada, alocada como esta. Carlota, ¿qué anda pensando? Perdón. No, yo me quedé pegado con este hombre Ventura, que me parece que es periodista, que se ve que somos todos infradotados porque tiene que explicarnos, dice, vamos a explicar lo que habló Vudú. ¿Cómo vas a explicar si todos hablamos el idioma español? Digamos, es difícil, si todos somos capaces de escuchar lo que dijo. Yo no necesito a nadie que me explique o que me diga, mira, por ahí se hablan en francés, en inglés, y bueno, voy a necesitar que alguien me dé una mano para entender qué dice. Ahora, está la soberbia, donde están subidos, tan grande, y que a mí no me extraña, estos son movimientos realmente desesperados, pienso yo, de un grupo de gente que va perdiendo lo que habían conquistado y llegaron hasta matar 30.000 personas. Entonces, no podemos ser tan inocentes de pensar que no van a recurrir hasta las cosas más bajas y arteras que existen para conservar lo que habían logrado. Y están desesperados. Eso es lo único que pienso. Bueno, ahora, yo no, perdón, dale. No, simplemente que coincidimos, no creo todos, pero hay una palabra que creo que Moca la volvió a citar y creo que también Brienza, que es destituyente, ¿no? Y yo creo que esto, que Carta Abierta situó en el comienzo del problema del conflicto de las oligarquía agraria, vuelve a situarse hoy al comienzo del gobierno de Cristina. Nosotros tenemos que tener, si somos observadores,
esta idea de que hay un afán destituyente con mucho poder de influencia. Y quiero decir algo que todos sabemos. ¿Pero por qué lo recalco? Porque de pronto si uno no lo explica parece que uno no lo supiera. Toda acusación masiva, poderosa, como la que se está haciendo sobre el vicepresidente, causa un daño. Un daño que pocas veces es recuperable o reivindicable, aun cuando persista. El daño hecho sobre el honor, sobre lo que es un hombre, el daño que se produce en todo este proceso de meses, no lo resuelve después la absolución de la justicia. No lo resuelve, porque queda pendiente, y eso es lo que debe estar sufriendo. Yo me pongo en la piel de este hombre, hago de cuenta que es una obra de teatro, imagino la angustia que está pasando, su confianza con la presidenta de la Nación. Pero hay algo que creo, discúlpenme que haga esto porque lo siento, que sostiene, si querés, la honorabilidad de Vudú, más allá que nosotros no sepamos los vericuetos y las cuestiones, no lo sepamos porque no lo sabe tampoco la justicia, que es que Vudú fue el que quitó la trama de la mafia en las AFJP. Es el gran culpable de haber producido de algún modo esto que vos citaste, respecto de los dueños del mercado. Y esa es una culpa muy grave, no puede pasar inadvertido. Además vas a sobrevivir y vas a triunfar, no. Esto es lo que está ocurriendo y fue parecido en otro nivel que lo que están haciendo con Víctor Hugo Morales, que tiene un gran poder de propagación, y que no se lo hacen a otro, pero sí a Víctor Hugo Morales. Ahora, Brienza, hoy decías esto de cuando tenés una investigación la largás toda, y yo me acuerdo que, porque lo escuché, el primer programa de La Nata en Mitre, comienza con esto, con Chicone. Con lo cual uno tendría que pensar que fue casualidad y que ese día consiguieron las pruebas, justo llegaron ahí, no, lo tenían guardado y se lo entregaron a La Nata. Pero hay algo que es interesante, en la página 6 de Clarín de hoy es muy interesante, porque dice, por primera vez un testigo declaró que Vudú intercedió por Chicone. Entonces vos decís, bueno, lo han logrado. Hay un testigo que dice que Vudú intercedió por Chicone. Este hombre, obviamente, como bien explicó Sandra, es Gabela. Pero mirá qué interesante este párrafo. Dice, según declaró Gabela ante el fiscal Carlos Rívolo, el 22 de octubre del 2010 se reunió con Núñez Carmona en el Hotel Caesar Park porque este le pidió hablar un tema referido a Chicone. Lo habló con Rívolo. Y en el párrafo siguiente dice, Clarín reconstruyó el testimonio de Gabela en base a fuentes judiciales. Si la información se la da Gabela a Rívolo, ¿quién le da la información que tiene Rívolo a Clarín? Es muy fácil. ¿No? Digo, no hay que ser, digo, yo que quiero probar que Vudú está relacionado con Van der Broel, me doy cuenta de que en realidad acá hay una connivencia entre funcionarios judiciales y periodistas de Clarín. En el último párrafo dice, ayer el fiscal Rívolo y el juez Daniel Rafecas hicieron el careo entre Gabela y Lautaro Mauro. Lautaro Mauro es asesor de Scioli. Si yo quiero pensar mal, tengo que pensar que Daniel Scioli quiere desbancar a Amado Vudú en la pelea de la presidencia para el 2015 o el 2019 interna, o el 2023, cuando quieran pelearse ellos en esa interna. Sin embargo, Mauro, que es asesor de Scioli, sale a desmentir a Gabela y le planta una denuncia por falso testimonio a Gabela. Sí. Por lo tanto, la verdad es que yo no la pesco. O yo soy muy salame o Clarín. Por Rívolo le dio los datos a Clarín. No lo dije yo. Por eso. No, dije yo. Capaz. ¿Victoria? No, que estaba escuchando y volviendo un poco a cómo arrancamos, ¿no? Digo, me parece que lo que queda claro es que esta operación mediática de este señor Mañeto y de los monopolios apunta claramente a desestabilizar este proyecto, ¿no? Y este modelo, digo. Y además pensando en que están atacando directamente al vicepresidente, que es un vicepresidente que llegó con el 54% de los votos con Cristina, que fue elegido por Cristina, y que además viene de una gestión de ser ministro de Economía, ¿no? Donde este proyecto político, la economía la pone al servicio de la política y de las decisiones políticas que se toman. Entonces, me parece que esto, ¿no? Sigue siendo la sintonía fina de la que habló la presidenta y que el monopolio sigue asustado, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de tema porque Macri aumentó el ABL bastante, el 500%. A ver, Clarín, ¿qué onda? Macri aumentó el ABL hasta 500%.
Clarín es el boletín oficial del PRO. Está confirmadísimo. ¿Qué es lo que sucede? Este impuesto, nueva evaluación de alumbrado, barrido y limpieza, puso un piso muy alto, un mínimo de impuesto de 600 pesos. Y había muchas viviendas en Capital, departamentos que estaban pagando por debajo de 100 pesos. Estos son los casos donde por debajo de 100 pasa a 600 pesos, el aumento es del 500% o más. Es decir, está perjudicando a las viviendas de menor valor. Por otra parte, hay otro problema de origen en esta revaluación, que es que esto no se hizo domicilio por domicilio, la revaluación, sino que se hizo a partir de datos del mercado inmobiliario, de las zonas donde están ubicadas las viviendas, y obviamente las viviendas no son todas del mismo valor, por más que sean vecinas, estén en la misma cuadra o en la misma manzana. Chiste de página 12 por Paz Rudy. Nos acusan de aplicar el mismo aumento de ABL tanto en los barrios ricos como en los pobres. ¿Será posible? Si discriminamos, porque discriminamos. Si no discriminamos, porque no discriminamos. Al igual que con el traspaso de los subtes, otra promesa de campaña es incumplida por Macri. Veamos cómo reflejaron el furibundo aumento del ABL porteño dos emblemáticos diarios como son Página 12 y el Boletín Oficial del PRO. Tapa de Página 12 de hoy. Barrido y limpieza. Las boletas porteñas de alumbrado, barrido y limpieza llegan con aumentos de hasta un 500%, muy por encima del 66% promedio que se había anticipado. Desde que llegó a la jefatura de gobierno, Macri ya aumentó todos los impuestos. A ver, diario Clarín de hoy. Tapa. Título principal, prueban la conexión, Vudú, Van den Broelle. Margen inferior, un muerto por el furioso temporal. Además, reacción de Brasil, el secretario de Cultura. A ver, arriba, la cárcel y Batman. No hay nada. Veamos otro caso de distinta vara. Mientras Página en su portada da lugar a la noticia del allanamiento que se produjo en el caso Bolt, el diario de Magneto ignora por completo el aumento de ABL no solo en la tapa, sino en toda la edición. Repetimos, no hay una sola mención en Clarín al aumento de hasta el 500% en el ABL por parte del gobierno de Macri. A enterarnos pues por página del tema. Tapa de Página 12 de hoy. Barrido y limpieza. Las boletas porteñas de alumbrado, barrido y limpieza llegan con aumentos de hasta un 500%. Sobre esto, Clarín, cero. A ver, si bien no hay nada en el Clarín de hoy, por las dudas, vamos a fijarnos de vuelta. 20 páginas, a ver, página 2. Vudú. Acá, la 3 Vudú. La conexión. Duro golpe. Por primera vez, Vudú, publicidad, página 10, Brasil reaccionó, 11, la operación YPF, acá abajo, nada. Página 12, de embestida sobre YPF, el gobierno salió solo, no, publicidad. 14, Cristina condenó, no. Más adelante, subtes, hubo reuniones, pero la negociación no, la justicia ordenó no. Página 18, a ver, Moyano no, publicidad. Ay, página 20, el enojo con Moyano, cortes y bloqueo a shopping. Noche, no hay nada. Ratificando la existencia de la distinta vara, obsérvese que 678 recién habló largo y tendido del caso Bolt, mientras que la corpo entera oculta las pruebas de la campaña sucia de Durán Barba y Macri, que la plataforma del PRO prometía el traspaso de los subtes y miles de etcéteras. Hace unos días, Tenenbaum pretendía darnos lecciones de ética. Los editores de 678, el nivel de agresividad de esta gente, de canallada, de miseria, respecto de los que somos libres, ellos no son libres, ellos no son libres. 678 lo desafió a mostrar, o al menos mencionar, las escuchas que comprometen a Durán Barba y Macri. Como el grupo Clarín es el boletín oficial del PRO, Tenenbaum no pudo referirse a la cuestión. Bien,
Yo he pensado qué caro debe ser aumentar el 500% de la BL y no salir en Clarín, ¿no? Debe ser caro. Debe ser muy caro para Porque Macri. además no es solo el procesamiento de Macri. La semana pasada fue la confirmación del procesamiento de Narodowski en la causa por escuchas ilegales y además elevaron a juicio oral el juicio por el encubrimiento en el atentado de la AMIA. Uno de los procesados es Delfino Palacios. Pero es fácil, son 274 millones de dólares, que es lo que le pagó Macri a Clarín por el tema de las computadoras. ¿No subirá la BL para pagar a Clarín, la que le debe? ¿Quién te dice? No sé. En el presupuesto más alto de la historia de la ciudad, que eso hay que decirlo, 7.000 millones de dólares, necesita subir el ABL 600, 500, 600, 800%. La verdad que esto no se entiende, tampoco se entiende cómo la legislatura le aprobó semejante aumento de ABL. Victoria, justamente que sos comunera de los barrios más pobres, digamos, de la ciudad, ¿cómo afectó esto? Me acordaba, viene un volantito en la boleta de la BL que dice un sistema tributario más equitativo y justo, ¿no? Ajá. La verdad que una frase que para que la ponga Macri en ese folleto de ABL, poco feliz, ¿no? Porque, bueno, justamente, digo, cada vez se nota más cómo la gestión de este actual jefe de gobierno desconoce la realidad de la ciudad de Buenos Aires, o mejor dicho, conoce parcialmente, ¿no? Que es la de la mitad para el norte y no de la mitad para el sur. Yo que estoy representando a la Comuna 4 y a los sectores del sur, sectores donde son sumamente postergados y donde no hay presencia del Estado, al contrario, hay una ausencia y un retiro de las políticas públicas del Estado de la ciudad. Y bueno, la verdad que se nota mucho, ¿no? En esas casas, perdón, digamos, la gente de Pompeya, que esas casas, en casas, digamos, que pagaban muy poco ABL, ¿cuánto le vino el aumento? También ¿En qué estás el aumento, digo, ha llegado 200, 300% en sectores donde, digo, no tienen después la misma infraestructura luminaria y condiciones en el espacio público de otros sectores de la zona norte, ¿no? Entonces, digo, este sistema justo y equitativo que él pone en su folleto, me parece que se lo vamos a tener que refrescar todo el tiempo porque no está siendo ni equitativo ni justo, al contrario, bastante discriminador, sobre todo con los sectores sur. No, pero digo, es que ha habido, en las zonas del norte, incluso donde había habido algunos aumentos en 2008, no aumentó. O sea, Recoleta, Palermo, etcétera. O sea que el aumento cayó más fuerte en todas las zonas postergadas de la ciudad, especialmente el sur. Porque ahí ya había justicia. Porque claro, ahí ya había, pero digo, por eso es insólito. Yo creo que efectivamente había casos donde había que actualizar. Eso está claro, no sé, que sobre un impuesto uno paga 100 pesos por año, la verdad que es poco. Pero a mí lo que me parece más grave es lo otro, es decir, que hubo barrios que no fueron tocados, ¿sí? Y justamente son los barrios donde el macrismo sacó más votos. Sí, marca un desconocimiento en la aplicación, ¿no?, de esta medida, digo, que no conoce las viviendas, las características de la vivienda, los barrios, digo, toma todo por igual, y después esto se ve reflejado en lo que vos decís, ¿no? Y bueno, para algunos sectores no se sintió tanto el aumento y en los sectores más postergados es donde más también se está sintiendo. Ahora, si el Grupo Clarín esconde las medidas que toma Macri y suponen que puede ser el presidente de su grupo, digamos, ¿cómo piensan hacer después? ¿Qué van a decir? El Clarín no sale más si llega a salir presidente de Macri. Clarín no es el boletín oficial del macrismo. Ahí hay un problema. Macri es el personaje político que se acomoda estrictamente a la estrategia política del Grupo Clarín. Si se lo tienen que comer crudo, se lo van a comer crudo. Exactamente, pero además se lo están avisando. Sí. Las últimas cosas puesto menor. Sí, puesto menor. Las últimas cosas que le dicen es: estamos contentos con esto, pero mirá que no siempre tenés tanta valentía. Vos a veces te achicás con los Kirchner. Eso está dicho con un lenguaje no mucho más elegante que ese, bastante fácil de desentrañar. Entonces, la pregunta es: ¿es un operativo de avanzada y de ofensiva o son manotazos que acompañar a los cuales puede ser muy costoso? Yo no sé, por supuesto Macri es un personaje del establishment independientemente de su relación con Clarín, pero pensando en las primeras filas opositoras, debe haber mucha reflexión sobre si vale la pena seguir jugando de una manera tan incondicional a las estrategias de estos grupos, ¿no? Parece que es... Raúl, eso que decís vos es inteligente, si fuera inteligente el análisis que hiciera la oposición.
lo que vos decís yo es creo que se está dando, Orlando. Yo creo que no solo que, no quiero decir que sea inteligente, pero creo que el radicalismo en las últimas posiciones frente al tema del subte, todo lo que ocurrió alrededor del tema Malvinas, muestra, porque tampoco hay que pensar que romper con Clarín es hacerse kirchnerista, no es así, no es empezar a aplaudir incondicionalmente, porque hace falta una oposición que esté en contra de tema y que proponga otras cosas. Lo que se está produciendo lentamente y contradictoriamente es un despegue de algo que era una pelmaza que no se distinguía, no se sabía dónde empezaba la coalición cívica y dónde empezaba... Claro, ahora le quedó Patricia Bullrich. Sí, pero son personajes, digamos... Sobra. Sí, igual es divertido la aparición de Mauricio Macri como reemergente de la política opositora y que intenta ponerle un freno, entre comillas, a la presidenta de la Nación con el tema subtes o con otros temas en los cuales discute ciudad y nación, porque la verdad es que vuelve a correr a la presidenta de la Nación por derecha, vuelve a colocarla en el centro izquierda donde nunca se tendría que haber movido, donde no se había movido. Entonces Macri aparece como un personaje de centro derecha que va a discutir ese espacio con señores que son gobernadores de las provincias, que ya saben que es un tirifilo, que ya saben que no pueden ni siquiera hacerse cargo del subte de la ciudad de Buenos Aires. Imagínense ustedes a De la Sota, que no es un hombre del marxismo revolucionario, diciendo yo tengo que pagarle al señor Mauricio Macri el subte porque él no se puede hacer cargo. Imagínense a Urtubey, que tampoco es un señor, no es un guevarista de la primera hora, diciendo yo en Salta, que tengo una ciudad, que una provincia, que la tengo que pelear con un montón de cuestiones, entre ellos pobrezas que vienen anquilosadas de años y años. Este señor Mauricio Macri, que es el tercer presupuesto más alto de la Nación, viene la Nación, la provincia de Buenos Aires con 18 millones de personas. Claro. Y después, el tercer presupuesto es Buenos Aires con 2 millones y medio, 3 millones de personas, y no puede ni siquiera hacerse cargo del subte. Y yo creo que ahí se equivocó Mauricio Macri. ¿Y por qué creo que se equivocó? Porque hasta ese momento no le entraban las balas. Y la verdad es que la retórica ideológica y política discursiva de los sectores progresistas contra Mauricio Macri no habían logrado hacer que entraran balas en la propia clientela de Mauricio Macri, que no le importa si se matan a los negros muertos de hambre, si se violan a las chicas y no pueden tener aborto producto de esas violaciones. No les importa. A esa clientela de Mauricio Macri, dura, ideológica, no le importa la crítica ideológica. Lo que sí le importa es la inutilidad. La inutilidad de su líder de no poder hacerse cargo ni siquiera de gestionar las cuestiones que tienen que ver con la propia ciudad. Ahora, hay una pregunta que hay que hacer: ¿qué va a ocurrir en el conflicto entre la Nación y la ciudad de Buenos Aires? Cuando se tenga que traspasar el subte, cuando toda la Nación, no digo la presidencia de la Nación, sigo la Nación, los gobernadores a través del Senado, los representantes del pueblo a través de diputados, decidan que Mauricio Macri se tiene que hacer cargo efectivamente del subte. ¿Qué va a hacer el señor Macri? ¿Nos va a dejar a los porteños sin viajar en el subte? Vamos a ver, vamos a un corte. No se olviden que para el final del programa va a estar cantando y tocando el señor Raúl Carnota y ya volvemos.